en esa realidad. En esta mañana me gustaría empezar a hablar de algo o dar una introducción a algo que le puse por nombre el siguiente título. Dice, una iglesia que restaura brechas. El fin de semana pasado tuvimos un retiro con los... ¿Quiénes estuvieron en el retiro acá? A ver, levanten la mano. 1, 2, 3, 4. Hay varias preadolescentes por ahí también. 5, 6. Estuvieron varios, ¿no? Y la verdad que tuvimos... Después estaría bueno que ellos cuenten sus experiencias, ¿no? Pero a mí personalmente me gustó mucho. Creo que fue un buen tiempo, no climático, sino espiritual, con palabra del Señor, y nos anima, ¿no? Y un poco lo que hablamos y lo que compartimos me despertó un poco a hablar lo que traigo en esta mañana. Y yo les decía que el título es una iglesia que restaura brechas, ¿no? Y la palabra brecha tiene muchos significados y tiene muchas connotaciones, pero me gustaría quedarme con algunas ideas de lo que fui descubriendo, leyendo, buscando acerca de esta palabra, ¿no? Dice que el pararse sobre la brecha es una metáfora que alude a una acción intercesora para unir lo que está separado, ¿no? Y también dice, y así esparcir, extender, irrumpir, insistir, multiplicar puentes de conexión con Dios, puentes de relación con Dios, ¿no? Hay un famoso pasaje donde se utiliza este término, que es Ezequiel 22:30. Juancito, los chicos, si ustedes lo tienen ahí, lo pueden compartir y me ayudan. Hoy el PowerPoint va a estar ahí en manos de los muchachos. Ezequiel 22:30, el profeta dice, expresa algo que es un profundo dolor, ¿no? El profeta habla en nombre del Señor expresando un profundo dolor en su corazón. Y este pasaje de Ezequiel 22:30 dice, yo he buscado entre ellos a alguien que construya un muro y se ponga en la brecha delante de mí por mi tierra para que yo no la destruya. Y no lo he hallado. Lo vuelvo a leer. Dice, yo he buscado entre ellos, entre su pueblo, a alguien que construya un muro y se ponga en la brecha delante de mí por mi tierra para que yo no la destruya y no lo he hallado. Acá hay una situación difícil del pueblo, una situación caótica en lo espiritual, una situación de depravación general del pueblo de Dios. Entonces Dios buscaba al menos una persona que pudiera hacer frente a la corriente de este mundo y no la pudo hallar. ¿Dónde? En su pueblo. Pero más allá de esta situación en particular, Dios en todo tiempo busca justos que puedan irrumpir, que puedan extender el reino con su conducta, testimonio, con el poder evangelístico sobre la depravación general que vivimos en la cultura de este tiempo, en la cultura, en la sociedad. ¿No lo pensás? ¿No? ¿No crees que Dios te quiere usar a vos para que lo que acontece alrededor tuyo sea transformado, sea cambiado? Tu familia, tus padres, tu hermana, tus hijos, ¿no? Que estén firmes en el camino, que tus padres estén firmes en el camino, que tus hermanas y hermanos estén firmes en el camino, que tus compañeros de escuela, universidad, trabajo, donde te muevas en el club, estén firmes en el camino. Dios quiere y sigue buscando esos justos, esas justas que se levanten para hacer una brecha de conexión con su presencia, con su reino. No importa dónde vives. Por ejemplo, Sandra y Fabi viven donde termina la casa de Fabi, Sandra termina ahí la casa, empieza un campo, un monte ahí, ¿no? No importa, ahí Dios los quiere usar a ellos como un puente de conexión con su reino. Gastón en su empresa, en su trabajo, ¿no? Gino en Wood and Hunt,
con su señor jefe Pablo Selva, ¿no? Y así en cada lugar, en cada casa, en cada barrio, aunque seas jubilado, aunque seas jubilada, ¿vos pensás que tu tiempo ya se acabó? Algunos dicen amén. No, ningún amén, no se acabó, el tiempo sigue. Dios te considera una persona que es relevante y que puede hacer grandes cosas. Amén. Así que en esta historia, ¿no? Y en este contexto, esta situación de este pasaje, leía que Jeremías y Baruc lucharon por los intereses de Dios y por levantar ese muro, ese vallado de orden social, de salvación espiritual, basado en el cumplimiento de lo que Dios manda, ¿no? Y basado también en una vida consagrada al Señor. Eso habla también de una vida de adoración, una vida de adoradores, ¿no? El Señor está, y yo creo esto también y lo traigo para vos y para mí, yo creo que el Señor está levantando en este tiempo, en esta congregación de comunidad cristiana de Ramos Mejía, ¿no? Estas personas que acercan a muchos al Señor, que acercan a muchos a su presencia, que lo conectan con Él, ¿no? Y su poder se va a desatar en vos, en mí, en cada uno de los que estemos acá. Y se va a desatar a través tuyo y a través mío. Y yo quiero animarte en la fe a que vos lo creas. Algunos ya lo están haciendo, algunos por ahí tengan dudas, algunos dicen, y no sé si estoy en mi mejor momento. Bueno, peinate entonces. Si no estás en tu mejor momento, peinate un poco, acomodate un poco y tené fe y levantate en la convicción de que Dios te llamó a sus caminos. Él te escogió, no vos, ¿eh? Y esto es tremendamente sanador también para nuestro espíritu, para nuestra alma. El Señor te escogió. Yo no lo buscaba, yo no estaba interesado en Él. A mí no me interesaba ni Jesús, ni Dios, ni la iglesia, pero de repente Él me habló y me dijo, te amo, vení a mis caminos, seguime y yo te haré una persona relevante en mi reino. ¿Te consideras una persona relevante en su reino o todavía tenés dudas? Para reflexionar, ¿no? No pierdas más el tiempo, como me dijo ese día que me habló el Señor tan claramente. No pierdas más el tiempo luchando con las dudas, luchando con la seducción de este mundo, luchando con las distracciones de este mundo, luchando con tu edad, luchando con los desafíos de tu edad, ¿no? Yo que soy un Gen Z extendido, ¿no? Para los que no saben, un Gen Z, según la edad de los sociólogos andan entre los 18 y los 25 años, siempre y cuando hayan nacido entre cierta y cierta edad. Yo lo superé doblemente al Gen Z. Soy un doble Gen Z. ¿Ok? Pero no importa la edad. No importa la edad. Hay gente, y es muy triste, a veces como que se bajó del barco ya, ¿no? No, yo estoy ya, lo mío ya está, yo ya hice mi parte. Hasta acá llegué, ¿no? Y así viven la vida. La vida pierde sentido, pierde propósito. Pero porque Dios perdió sentido y Dios perdió propósito. Dios nunca perdió el sentido, Dios nunca perdió el propósito. Su voluntad se va a cumplir, estés con Él o no estés con Él. Estés apasionado por Él o estés acostado en una cama a las 24 horas, espiritualmente hablando. Entonces yo te animo a que te levantes para que seas uno más de esos que aman a Dios y que Dios los va a usar grandemente. No nos puede vencer el tiempo, no nos puede vencer la salud, no nos puede vencer, porque este cuerpo mortal, ¿qué es? Un envase. Pero hay una realidad espiritual que se va a levantar en vos y en mí siempre y cuando estemos conectados con la fuente de vida. ¿Amén? Así que Dios se quiere usar. Dios quiere que seas ese conector. Pero también Dios te va a usar dándote un montón de recursos y herramientas. El nombre del retiro que tuvimos la semana pasada se llamaba, ahora se usan muchos términos en inglés, y el nombre del retiro era Ready
¿Qué más decían? ¿Cómo eran, chicos? Fuerte, fuerte. Vamos de vuelta. ¿Y qué significa? Listo, preparado ya, ¿no? Casi como una punto de partida de una carrera. Hay una línea ahí, ¿no? Pero vos tenés que estar ready, que es steady, que es, y go, que es como el mero en el sillón con las... ¡Quiero mis rosquillas! No. Tenés que estar listo, preparado para salir, ¿no? Tiene que haber una etapa de preparación para salir adelante, ¿no? Así que en este proceso de esto que te quiero animar, Dios quiere que vos te prepares, Dios quiere que yo me prepare, que estemos capacitados, que pongamos en funcionamiento las herramientas que Dios ha derramado abundantemente ¿sobre quién? Exacto, sobre su iglesia. Y que son herramientas poderosas, herramientas eficaces, herramientas que logran cosas profundas, porque es Dios el autor de esas herramientas, es Dios el que da esas capacidades. Y cuando Dios extiende su mano, ¿qué dice la palabra? ¿Qué pasan? Cuando Dios extiende su mano, hay señales, milagros, prodigios, ¿no? Salvación. Entonces, ¿la mano de Dios está sobre vos o no? Sí. Si lo buscás, si estás conectado a esa fuente de vida, esa mano está sobre vos y esa mano se extiende y vos vas a ser un canal de ese poder que se va a desatar en la tierra, que se desata en la tierra. Saben que en la primera charla que tuvimos en este retiro, tuvimos un invitado a Luquitas Ramos. Ya es un amigo de la casa, en cualquier momento lo convencemos de que se quede acá. Pero él habló un poco sobre los dones, sobre los talentos, ¿no? ¿Vos estás lento o tenés talento, no? Habló sobre esta realidad y que realmente fue muy bueno lo que él compartió. Y es una realidad que Dios derrama capacidades naturales sobre vos, porque todo viene de Él, ¿no? Todo viene de Él. En el momento en que vos perdés esta mirada, guarda con el corazón, porque el orgullo se levanta. Pero Dios derrama capacidades naturales, como también derrama capacidades sobrenaturales sobre su iglesia, para que podamos avanzar en fe. Así que esto me despertó, esto me motivó, me animó a poder preparar esta reflexión, esta palabra, esta prédica. Así que te voy a pedir que me acompañes a que podamos leer juntos. Primera de Corintios capítulo 12. Juancito, ahí si podés ayudar, ¿se puede? ¿Sí? Genial. Primera de Corintios 12, versículo 1. No lo voy a leer entero, voy a leer una parte, así que lo voy a leer en la versión NBI. ¿Sí? Primera de Corintios 12, versículo 1. ¿Lo tenemos? ¿Sí? El que lo quiera leer en su Biblia, perfecto. Si no, atrás mío también está el señor televisor. Qué viejazo ese, ¿no? ¿Quién sabe qué es el señor televisor acá? Mejor cambiemos de ejemplo. Bueno, otra Gen Z. Después cuéntenles a sus hijos quién era el señor televisor. No. Primera de Corintios 12, versículo 1, dice: en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero, dice Pablo, el apóstol Pablo, ruego que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos, cuando no creían en Jesucristo, se dejaban arrastrar ¿hacia quién? Hacia los ídolos mudos. ¿Cuánta gente que se acercaba al Señor previamente tenía sus altares en sus casas?
¿no? Adorando ídolos mudos, ídolos que en definitiva el ídolo no significaba nada, sino que lo espiritual detrás de ese ídolo es lo que estaba impactando sus vidas. Dice, por eso les advierto que nada que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Ni nadie puede decir, Jesús es el Señor, si no es por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Ahora bien, dice Pablo, hay diversos dones, pero hay un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero hay un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos, ¿no? La Reina Valera dice dones, ministerios y operaciones, ¿no? Acá la NBI dice dones, servicio y funciones. Versículo 7. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de ¿quién? De los demás, ¿no? La Reina Valera dice para provecho. No es que estaban comiendo, ¿no? Dice para edificación. A unos Dios da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabras de conocimiento, a otros por medio del mismo, me perdí acá, 9. A otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu, mirá lo que da Dios, dones para sanar ¿a quién? A los enfermos, ¿no? Y a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Es una palabra realmente esperanzadora la que estamos leyendo. Es una palabra que nos tiene que llenar de expectativas, nos tiene que llenar como de desafíos, nos tiene que llenar como de gozo también, ¿no? Nos tiene que afirmar en nuestra identidad en el Señor lo que el apóstol Pablo está diciendo. Pero también Pablo empieza destacando algo que es tremendo. Versículo 1. Volvamos ahí al versículo 1. Mirá lo que dice el apóstol Pablo. No quiero, hermano, que, dice, vamos de vuelta. No quiero, hermano, que acerca de los dones espirituales. El apóstol Pablo empieza afirmando algo que te puede pasar a vos, que me puede pasar a mí, que le puede pasar a mucha gente, que es el tema de la ignorancia. Ellos, y el apóstol Pablo, empieza como haciendo ¿qué? Tirando las orejas de la iglesia. Él escribe una carta a la iglesia de Corinto y empieza tirándole las orejas, exhortando con amor, porque había ignorancia en el proceder de la iglesia. Había ignorancia en la forma de actuar, había ignorancia en las prácticas que estaban llevando adelante. Pablo se había dado cuenta, por lo que habían escuchado de la iglesia de Corinto, había cosas que él admiraba y felicitaba, pero también había cosas, o se había enterado que había cosas que estaban malinterpretando la forma en cómo el Espíritu Santo trabaja a través de la gente, ¿no? Y producto de eso, en la congregación se había abusado en el empleo de los dones espirituales. Había ignorancia en cómo opera el Espíritu Santo y en esa ignorancia hay una mezcla todavía de esa vieja cultura, de ese viejo hombre que se había mezclado, se estaba mezclando con esta nueva realidad espiritual. Había un desorden en la manifestación del hablar en lenguas, había un desorden en la manifestación de poder, en las dádivas del Espíritu Santo, ¿no?
Y decía, y cuentan los historiadores, que esto se expresaba anulando el control humano y la voluntad de quienes lo recibían. Es como una cosa que decían ellos como que aparentemente no se podían controlar y hacían cosas que ya en algunas cosas o situaciones rondaba lo ridículo o rondaba algo que estaba lejos de la obra del Espíritu Santo. También dicen que de alguna manera tomaban estas herramientas espirituales como un fin en sí mismo. No habían entendido que los dones estaban dados para cumplir una función, pero que no eran el fin en sí mismo. Los dones Dios los había derramado sobre la iglesia y eso lo leímos recién, ¿no? Para hacer un montón de obras poderosas. ¿Para qué? Para que la gente conozca a quién. A Jesús. Ahí está la brecha, ahí está la unión. Ahí donde Dios a través de esta manifestación hace que mucha gente lo conozca, que mucha gente empiece a reflexionar en el poder de este Dios que es real, que es vivo, porque han visto a un familiar restaurado de la droga, del alcohol, han visto a un familiar restaurado de una enfermedad terminal, han visto a un familiar que estaba prisionero de la esclavitud del pecado, prisionero de realidades espirituales porque se habían metido en oscuridad, en magia negra y en tantas cosas, y de repente ahora lo ven libre, lo ven con un rostro transformado, con ojos que brillan, con una sonrisa, ¿no? Una de las cosas tremendas que uno puede ver en la gente que se acerca a Jesús es cómo le cambia el rostro. Tenés otra cara, te dicen. ¿Qué te pasó? Te noto distinto, actuás de otra forma. Te veo prolijo, veo que te bañaste, mirá, descubriste el jabón, te dicen. Mirá, bueno, y en algunos casos pasa, ¿no? Me acuerdo del testimonio de un muchacho que me dice que él estaba pasando una situación muy difícil y él me dice, vos me ves ahora limpio, me ves bañado, vos no sabés lo que era yo, me decía. Era una mugre caminando. Porque lo espiritual afecta también lo externo. ¿Y dónde se mueve la gente que practica hechicería? En casas desastrosas, sucias, ¿no? Desprolijas. Y lo espiritual empieza a invadir tu vida y te afecta de esa manera. Así que en esta congregación había una ignorancia acerca de cómo el Espíritu Santo se movía. Dicen que inclusive entraron en un éxtasis espiritual y esto era producto de las prácticas paganas que ellos practicaban antes de conocer a Jesús. Entonces es como que arrastraban algunas cosas, ¿no? de esa vieja preexistencia, esa vieja vida, a esta nueva realidad espiritual. Así que Pablo lo primero que dice es corregirlos. Y Pablo establece algunas pautas claras. Hay una norma fundamental. La confesión del señorío de Cristo, de la soberanía de Cristo, de Jesús, es producto de ¿quién? ¿Quién está obrando en esa declaración? El Espíritu Santo. Solamente los que tienen al Espíritu Santo pueden confesar a Jesucristo como Señor, venerarlo, adorarlo, reconocerlo. Caso contrario, había algunos que se ve que están maldiciendo a Jesús, entonces eso no era inspirado en el Espíritu y eso estaba aconteciendo en los cultos, en la congregación. Entonces Pablo advierte y también nos anima a nosotros la importancia de que el Espíritu Santo guíe nuestros cultos. La importancia de que el Espíritu Santo le demos libertad en nosotros para moverse, para actuar en nuestras vidas. Esto asegura de que estamos en un caminar correcto, en un proceso correcto, que vamos creciendo correctamente y no que nos vamos como deformando, desviando, ¿no? Como la torre de Pisa, que vamos avanzando pero cada vez más cayéndonos al piso que para arriba. Entonces, Pablo les dice, muchachos, mujeres, hombres, se están equivocando. Hay ignorancia. Lo primero que advierte Pablo es guarda con la ignorancia espiritual. Guarda de que no le des lugar a cosas que no son del Señor.
Dale lugar al Espíritu Santo, que Él te revele en su palabra, que Él te conmueva, que Él te bautice, que Él te llene, que Él renueve tu corazón constantemente para que su obra se manifieste acá, en tu casa, en tu trabajo, en todos lados. Amén. Hay una historia de un mendigo que se las quiero leer. Dice, una antigua leyenda cuenta la historia de un mendigo hambriento que detectó una caravana conducido por un rico mercader, ¿no? Un hombre de mucho dinero. Dice, se acercó a este mercader y le pidió arroz. Y le dijo, debo comer arroz o moriré. Y mi familia también gimió. Entonces el mercader lo mira y le dice, ¿cuánto necesitas? Te daré todo el arroz que necesitas para vos y para tu familia. El mendigo lo mira y le dice, dame 100 gramos de arroz. Que obviamente este amable benefactor le dio alegremente. Luego que partió la caravana del mercader, los amigos se acercaron al mendigo y le dijeron, ¿por qué pides solo 100 gramos de arroz? ¿Cuánto nos va a rendir solamente 100 gramos de arroz? No podemos creer que hayas pedido tan poco. El hombre ofreció darte todo el arroz que pidieras. Y el mendigo los mira sorprendido y le contesta, ¿había un número mayor a 100? ¿Se entiende la idea? La ignorancia produce estas cosas, limitaciones. En este caso, la falta de una provisión de alimento para él y su familia. Eso también llévalo al plano espiritual. La falta de alimento espiritual por la ignorancia. Que el Espíritu Santo nos ayude y nos revele la dimensión de lo que su persona puede hacer a través de nosotros. Amén. Hace poco tiempo, en un grupo que tenemos en la semana de discipulado, yendo a visitar o juntándonos en una casa, de repente fuimos a comprar una gaseosa, ¿no? Y esa gaseosa desató en una obra tremenda de parte de Dios, ¿no? Y a veces uno se siente como que, y a todos nos pasa, a mí también, no se crean que uno sea pastor significa que de repente lo revistieron con la capa de Superman y sale volando por las noches mirando el universo, ¿no? Y mirando las casas de la gente. Entonces uno también se tiene que desafiar a conocer más al Espíritu Santo, a darle lugar al Espíritu Santo. Y en esa oportunidad, sin esperarlo, sin haber planificado nada, el Señor nos utilizó para traer libertad a un muchacho que estaba atado por la adicción, atado por la droga, atado por una vida también en desorden. Y empezamos a orar y a reprender y a tomar autoridad y veíamos cómo el demonio o el espíritu inmundo que estaba en esta persona estaba saliendo de este joven y cómo de repente de estar sentado en una silla, en una mesa, tomando un vaso de agua, terminó revolcado por el piso y se levantó preguntando qué pasó. Y abriendo su boca, él dice que se sentía como que algo había salido de él, se sentía con una libertad, se sentía agotado por la lucha espiritual que había, pero había una mirada distinta en sus ojos. Entonces, ¿esto es exclusividad de algunos? ¿Es exclusividad de un título que te pueden dar de pastor, de un título que te pueden dar de líder de? No. Es una realidad que todos nosotros podemos llevar adelante. Es una realidad que Dios derrama en su gracia para todos. Amén. El tema es darnos cuenta y no condicionar, no pedir 100 gramos solamente de la presencia de Dios.
No pedir 100 gramos de su poder, pedir 100 gramos de dejarlo obrar a Él. Señor, obrá hasta 100 gramos, porque más ya, ¿no? Porque a veces también nosotros ponemos condicionamientos para que Dios obre. Pero una vez que conocemos la verdad, ¿qué hace la verdad? Nos hace libres para dejarlo a Él obrar, para conocerlo más, para mirar nuevas alturas espirituales. Amén. El apóstol Pablo, volviendo a este pasaje de 1 Corintios 12, brinda claridad de la iglesia a la iglesia sobre 3 realidades concretas. Ahí, versículos 4, 5 y 6. Dice Pablo, una vez que clarifica y pone en orden y corrige, les dice, ahora bien, les dice, amigos, hermanos, amados, hay diversos dones, pero hay un mismo espíritu. Hay diversos ministerios o maneras de servir, pero hay un mismo. Y hay diversas operaciones o funciones, pero hay un mismo Dios. El que hace todas las cosas en algunos. Amén. En todos. ¿Te sentís parte de esta realidad? Porque esto es para vos, esto es para mí. Esto es para todos los que estamos acá. Pablo establece acá una tríada, ¿no? Muy típica de su forma de escribir, donde relaciona o conecta la Trinidad con estas 3 disciplinas espirituales distintas, porque dice que hay diversidad de dones, ¿no? Y hay un solo espíritu. Hay diversas maneras de servir, de desarrollar ministerios, de ministrar. Como hay un solo Señor, Jesucristo, un ejemplo ministerial y también de poder, obviamente. Hay diversas funciones, operaciones y hay un solo Dios, el Padre. Pablo hace una relación de esta trilogía entre la Trinidad de Dios y estas 3 disciplinas espirituales para mostrar que todas estas disciplinas tienen una naturaleza divina. Tienen una realidad divina, una realidad conectada con Dios, una realidad que el Señor derrama, que Dios derrama para su iglesia. Y en el versículo 7 llama a todos estos carismas, ¿no? Manifestaciones del Espíritu. Y en el versículo 11 los atribuye todos expresamente al Espíritu. Esto es porque Dios Padre, porque Dios Hijo y porque Dios Espíritu Santo son un solo Dios. Así que esta realidad divina, esta realidad con esta naturaleza divina es la que Dios derrama de su corazón para nosotros su iglesia, para que ejerzamos y llevemos adelante. El Espíritu Santo quiere despertar y en vos y en mí todas estas realidades. El Espíritu Santo quiere equiparnos poderosamente con todas estas realidades. Por eso es importante estar alerta, estar atento, estar en conexión con el Señor. El Señor quiere despertar los dones que son un regalo de parte de Él, atribuidos al Espíritu. Quiere desarrollar ministerios o servicios bien prestados en la iglesia, que son atribuidos a Jesucristo, un modelo de servicio en todas las realidades, ¿no? Y quien es fundador y cabeza de la iglesia, eso lo sigue desarrollando en el resto de los versículos de 1 Corintios 12. Y en cuanto a operaciones o actos de omnipotencia divina, son atribuidos a Dios el Padre, quien es el principio y el fin de todas las cosas. Así que
¿Vos pensás que Dios no tiene expectativas con vos? ¿Vos pensás que Dios no te quiere utilizar, que quiere que seas un ujier que atiende en la puerta y que recibe gente solamente? Esa es tu máxima capacidad de servicio, esa es tu máxima capacidad espiritual para mostrar la gloria de Dios a otros. No, Dios quiere que vos te levantes, que yo me levante, creyendo en todo lo que Él es, en todo lo que Él puede hacer y en todo lo que Él tiene para darte. Porque eso es parte del proyecto de Dios, del propósito de Dios, del amor de Dios para nosotros, su iglesia. En la siguiente charla vamos a profundizar un poco más sobre algunas de estas cuestiones. Pero hoy quiero avanzar sobre estos versículos que hemos leído. Y Pablo termina afirmando ahí en el versículo 7 diciendo: a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. La Reina Valera dice: pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Y yo cuando leía esto, ¿no?, de que Dios ha pensado en todos los que estamos acá, para que puedan potenciar y desarrollar de manera sana todas las virtudes de Dios en esa relación, en esa unidad, en el respetar los roles de cada uno, en el respetar ese lugar como miembro que te toca a vos y que me toca a mí. Él necesita a los demás. Y esto también, yo pensaba en esto, ¿no? Esto que afirma el apóstol Pablo me hace ver mi necesidad del otro como el otro me necesita a mí. El jueves, ahí en el grupo, Fran decía, ¿no?, de la importancia que tenemos que darle al congregarnos. Porque Dios, en tu asistencia, puede bendecir a una persona, te puede utilizar para una persona, te puede utilizar para bendecir a un hermano, para escuchar a un hermano, para darte cuenta que un hermano necesita necesidad. Como así también es un lugar donde vos podés abrir tu corazón y pedir ayuda. Pero cuando nosotros dejamos de congregarnos por desobediencia a la palabra de Dios, porque es un acto de desobediencia, o sea que es un acto pecaminoso, te perdés esa oportunidad de ser ese protagonista del cuerpo, ese miembro del cuerpo que pueda hacer algo poderoso y precioso en el rol que le toca. ¿Amén? Así que es importante poder ser consciente de estas cosas. Les cuento también algo más del retiro de Gea. El sábado a la noche tuvimos un fogón ahí en el medio del terreno. Y mientras estábamos celebrando, mientras estábamos adorando, yo veía algunos preadolescentes, adolescentes, jóvenes cantar, adorar con tanta gracia, con tanto deseo en el corazón y con tanta también capacidad, ¿no? Porque yo he escuchado a algunos cantar que, mamá, ¿no? Pero bueno, decir que Dios mira el corazón, no las capacidades vocales, ¿no? Pero más allá de eso, y yo te animo a que adores con el corazón, no solamente con una voz privilegiada como la de Néstor, ¿no?, sino que podamos tener un corazón dispuesto. Pero yo en esa noche, mientras estábamos adorando, empecé a ver a algunos y dije, wow, qué vozarrón que tiene, qué gracia que tiene, qué pasión que tiene para adorar, qué pasión que tiene para expresar su amor al Señor. Y yo dije, hay que estar atento acá. Acá hay potencial, acá hay personas que Dios está despertando su corazón para adorar. Y también es estar atento, ¿no? A veces estamos muy dispersos con el celular, ¿no? Cuando habla otro, miramos otras cuestiones, estamos atentos a otras cosas. Tenemos que estar atentos a lo que Dios está obrando ahí en ese lugar, en ese momento. Y yo lo veía ese sábado a la noche, digo, wow, gracias Señor, porque hay corazones acá, hay futuros líderes de alabanza, adoración, vaya uno a saber qué. De hecho hay gente que se está preparando, ¿no?, que se está capacitando. Y también animo esto a los padres.
que estén atentos a lo que empieza a encender el Señor en sus hijos, ¿no? Y empiecen a formarlo en esas cosas, empiecen a motivarlo en esas cosas. Porque también tenemos que acompañar, tenemos que animar, tenemos que ayudar en ese sentido. Así que Pablo afirma que lo que cada uno de nosotros tenemos es una manifestación especial, decía ahí, ¿no? Versículo 7. La Nueva Versión Internacional le agrega la palabra especial. Dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu. Y la palabra manifestación deriva de un término griego que se llama phanerosis, que significa una expresión abierta, una expresión clara de que algo tenemos. Una manifestación visible dada por Dios. Hay algo muy notorio que se empieza a destacar en vos y en mí porque el Señor la derramó sobre tu vida. Y me encanta que podamos pensar esto. El Señor algo especial derramó sobre vos y sobre mí. El Señor está potenciando algo que derramó sobre vos y sobre mí para llevar adelante los dones, ministerios o darle lugar a las operaciones de Dios a través tuyo y a través mío. ¿Cuántas veces luchamos con nuestro ser interior pensando que no tenemos capacidad alguna? ¿Te ha pasado esto a vos? A mí me ha pasado. El enemigo trabaja con mentiras, el enemigo trabaja diciéndote, mira, vos no te esfuerces porque lo tuyo. Vos llegaste hasta acá, te dice el enemigo, ¿no? Es como que te tira para abajo, te pisa. Pero hoy estamos leyendo la verdad del Señor, que Él ha derramado sobre todos una manifestación, y le agrego el énfasis de la NBI, especial sobre sus hijos. El apóstol Pablo nos dice que hay algo visible en vos derramado por Dios. Y esto habla de cuánto pensó el Señor en vos y en mí aún antes de haber nacido. Cuando el Señor nos llama a sus caminos, es ahí donde podemos empezar a descubrir esta verdad y empezar a usarla de manera provechosa para el cuerpo, para edificar el reino, para levantar el reino de los cielos. Amén. Y termino con esto. En la parte final de este versículo dice que esta manifestación del Espíritu es para provecho. Dice la NBI que es para el bien de los demás. La Nueva Traducción Viviente dice para que nos ayudemos mutuamente. Es decir, esto que Dios derrama es un beneficio que Dios te concede para que lo utilicemos en la edificación del cuerpo de Cristo, en el establecimiento del reino de los cielos entre nosotros y ante el mundo que tanto necesita una iglesia unida, una iglesia que capacitada, una iglesia que expresa con conocimiento la totalidad de Dios. El diccionario sobre este término agrega una traducción más que dice que esto de provecho, esta realidad de provecho o para el bien de los demás, dice que lo traduce como que hay una ventaja. La ventaja no es para la edificación de tu hermano. La ventaja no es para tu edificación sola, es para la edificación de tu hermano, es para potenciar el cuerpo, es para la expansión del reino de la luz sobre el reino de las tinieblas. Mirá qué profundo que es esto. Dice que este provecho es una ventaja que tienen aquellos que caminan en los caminos santos del Señor y que se deleitan en su persona, que viven de acuerdo a su palabra, que tienen conocimiento del potencial que tienen en Cristo Jesús, delegado por ese trino Dios, y eso trae una ventaja sobre las tinieblas. Por eso, cuando vos orás por un endemoniado, los demonios huyen.
Porque la ventaja es Jesucristo. Porque la ventaja es el Señor de señores, es el Rey de reyes. La ventaja que vos tenés es Cristo operando en vos y a través tuyo para restaurar realidades, para transformar realidades, aún en tu propia casa. Amén. Así es el Señor. Vivir en Cristo y vivir con Cristo nos da una ventaja sobre el mundo. Porque te potencia. La potencialidad de tu persona, a medida que empieza a obrar el Señor en tu corazón y en el mío, va a revelar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Va a revelar la potencialidad de su persona en tu corazón. Va a despertar lo que Él puso desde el principio y que el pecado se encargó de apagar, de disminuir, de mentir. El Señor va a quitar todo eso y te va a levantar y te va a mostrar no solamente que ahora sos una nueva criatura y no te quedás solamente en eso, sino que avanzás conquistando en fe, para que el reino se expanda, para que el nombre de Jesucristo sea conocido en las naciones. Así que sobre estas realidades, y con esto termino, la iglesia va a poder restaurar la brecha, la distancia que el pecado generó y levantará murallas de contención espiritual para muchos, para que muchos puedan ser parte de esta familia. Amén. Así que yo te quiero animar en esto. El Señor te ve con agrado. El Señor te ama profundamente. El Señor quiere que conozcas la totalidad de su obra, de su persona, de su poder, que le demos lugar al Espíritu Santo cada día más, para que esa modorra espiritual, para que ese colchón o ese sillón espiritual, donde nos hemos acomodado, se corra a un costado y vos te levantes en su nombre, te levantes en su autoridad, te levantes con la convicción de que sos un hijo escogido, adoptado, predestinado, amado para la alabanza de la gloria de su nombre. ¿Y cómo le vas a dar alabanza a su nombre? Viviendo para Él, sirviéndolo a Él, manifestando la totalidad de su poder, en dependencia absoluta del Espíritu Santo. Amén. Señor, te queremos agradecer